Y vamos a dar inicio a este módulo que se llama así, Consejería y Orientación Pastoral, en la cual ustedes van a aprender principalmente la manera cómo ser bendición para otras personas, pero también para sí mismo. Y al referirme a otras personas es que incluye no solamente al contexto de familia, ¿verdad? A los hijos, a quien sea necesario. Ahí va a entrar Brenda. Bien. Sino también a quien requiera de una orientación que pueden ser conocidos, pueden ser personas cercanos a ustedes cuando tienen una responsabilidad de algún liderazgo. Pues bueno, bienvenida Brenda, qué gusto verte. Ujú. Bien, entonces tiene mucha utilidad para toda la vida, porque siempre va a haber necesidad de estar dándole consejo a alguien. Y bueno, en el caso de quienes han cursado toda la especialidad, pues bueno, ya habrá cosas que van a entender perfectamente. En el caso de Hugo y Candy, hay cosas que tal vez no entiendan muy bien, pero cuando regresemos nosotros, vuelva a repetirse el ciclo, si ustedes perseveran y continúan en esta especialidad de ciencias de la familia, van a ir entendiendo, o sea, no hay problema. Y voy a tratar de ampliar un poco cuando toquemos temas y tienen toda la libertad de decirme, yo no entendí eso, ¿cómo es eso? Con mucho gusto me detengo y se los explico, muy sintéticamente, ¿bien? Para no detenernos también mucho tiempo. Bueno, perfecto. Bien, entonces, ustedes que ya tienen ahí su manual, si pueden abrirlo paralelamente, pero lo he abierto porque si no lo han abierto, aquí nos vamos a ir basando en este manual. Bueno, ¿cuáles son los temas y cuál es el objetivo de este módulo de consejería? Eh, Definitivamente que no es una serie de fórmulas de cómo retar a una persona, de cómo guiarla psicológicamente. No, no, no. Esto va más allá. Ujú. Una de las partes más importantes de la actividad congregacional es saber orientar a las personas, redirigirlas al rumbo correcto, en el viaje de la vida, en el viaje espiritual de cada quien. Y vean qué tan importante es lo que les voy a dar como ejemplo. Yo tuve oportunidad de estar casi 2 años en un barco como médico en el ejército. Y cuando salíamos a navegar, el timonel, había dos personas claves ahí. El timonel, el que manejaba el timón del barco, y uno que se encargaba de ir viendo la brújula. Les estoy hablando de hace muchísimos años, cuando todavía no había los avances electrónicos que hay hoy. Hay. En ese tiempo todavía era mecánico todo, ¿no? Entonces la brújula era una especie de poste cortito y hasta arriba traía una brújula enorme, grandísima, y marcaba la orientación que tenía el barco para navegar, con todo lo que conocen ustedes de brújulas, norte, sur, este, oeste, y todas las divisiones, ¿no? En grados, porque ahí se mide en grados. Y el timonel, él lo que se encargaba era de que tenía detenido el timón y luchar contra las corrientes del mar, porque son muy fuertes las corrientes marinas, muy fuertes. Son tan fuertes que un barco, que era un barco grande, podía empezar a desviarlo del rumbo correcto. Y cuando navegábamos, el timonel y el encargado de la brújula, que ya no me acuerdo el nombre, pero tenía un nombre muy raro, de marinería, que no me acuerdo, él tenía que estar atento a la brújula según le hubiese indicado el comandante del barco,
el rumbo correcto, exacto, que debía de marcar la brújula, porque la brújula marca en minutos, en horas, minutos y segundos, haciendo una equivalencia. ¿Me explicó? O sea, el norte, hagan de cuenta, era la hora, ¿sí? Los minutos eran voy a tomar como ejemplo, las 12 del día. Las 12 eran las horas. El 5 eran los minutos, 12 y 5. Y los segundos eran las 12 con 5 minutos con 20 segundos. Bien, o sea, las tres mediciones. Entonces, el comandante de la nave ya había trazado en su carta de navegación lo que se iba a seguir de rumbo, basado en la brújula, que él en su carta de navegación ya tenía indicado los puntos donde había que evitar el peligro. Por ejemplo, a veces como era un barco guardacostas, estaba muy cerca de la costa y había zonas muy bajas en el fondo, o había arrecifes que no se veían porque estaban abajo del agua, o corrientes marinas peligrosas que podían empujar al barco hacia la orilla y encallar, y pues eso era lo peor que puede pasar, ¿no? Casi, casi como hundir el barco. Entonces, él entregaba la carta, se la daba al timonel y al de la brújula y a otro que iba de responsable del puente de mando. Entonces, cuando navegábamos, el timonel tenía que oír la voz del responsable de la brújula. Si la carta decía 12 con 5 y 20, 12 grados, 5, digamos, minutos y los segundos, ahí tenía que irse sin desviarse, ni un solo fracción de grado, porque cuando tú empiezas un punto a caminar en línea recta, pero te desvías 10 centímetros y caminas en línea recta, pues hay 10 centímetros, no es nada, ¿no? Pero conforme vas avanzando, 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 se va abriendo ese compás, ¿me explico? Y de ser 10 centímetros, después son 10 kilómetros. Y después si sigues avanzando, ya son 100 kilómetros. Y ya estás totalmente perdido. Perdiste el rumbo. ¿Mm? Entonces el de la brújula, cada determinado tiempo, pobre, se la pasaba con la vista fija y porque no sabía lo que uno se podía encontrar, una corriente, algo, ¿no? Un obstáculo. Entonces tenía que ir viendo la brújula y le gritaba porque estaba en la parte de afuera, ahí luego afuera como en un pasillito del mismo puente de mando, y le decía al timonel, rumbo, 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 y quiere decir que iba bien. Pero si se desviaba por una corriente o algo, el timonel, empezaba a desviarse y la brújula se movía. Entonces el timonel de inmediato le decía al timonel, el de la brújula al timonel, 2 grados a estribor, ¿no? O sea, 2 grados a la derecha. Y si se desviaba, también le decía, 3 grados a babor, y tenía que desviarse para mantenerse en el rumbo correcto que le habían dado en la carta de navegación, para así llegar al lugar exacto. Y cuando había que hacer un giro de que estaba en la carta de navegación, dependiendo del tiempo que se llevara de navegación a la velocidad a la que se iba, llegaba un punto en que decía, por ejemplo, después de 4 horas de ir en ese rumbo, ¿no? Pero ya te estabas desviando de la costa, que son irregulares en su forma, ¿no? Entonces, el de la brújula iba viendo la carta y decía, en este punto, en este momento, tenemos que desviarnos tanto hacia la izquierda, hacia babor, ¿no? Hacia la izquierda, eso significa. Entonces ahí le iba diciendo al timonel, tantos grados a la izquierda, pum, 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 pum. Y cuando llegaba a esa marca en la carta, ahí se seguía. Y ya le volví a decir el de la brújula, rumbo, 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 quiere decir que ya estaba correcto. Bueno, exactamente así
es lo mismo el consejero. Nuestras cartas de navegación son la palabra de Dios, que serían las horas, ¿sí? Los minutos serían los capítulos de las cartas y los segundos serían los versículos. ¿Sí me explico? El ejemplo que les he dado es interesante y yo sé que así se entiende muy bien y sobre todo algo, que cuando alguien está en una cierta situación espiritual, el consejero debe de saber en dónde está ubicada esa persona. Si anda perdido en alta mar, ¿sí? Él tiene la brújula de Dios, el consejero, y le dice, esta persona está totalmente extraviada, no sabe ni dónde anda, está a punto de chocar con un arrecife que son piedras debajo del mar, o se lo está llevando la corriente marina y lo va a perder en la inmensidad del mar, se le va a acabar el combustible, se le va a acabar el alimento, va a acabar mal. A mí me tocó ir, bueno, todo al barco donde estaba yo, a rescatar algunos barcos perdidos. Me acuerdo una vez, en plena Navidad nos tuvimos que salir y dejar la cena con la familia porque un barco de carga estaba extraviado y había que ir a buscarlo, ¿no? Pero ahí, no, no, pues ahí estoy de Navidad. No, no, no. La vida de esas personas dependía, se habían quedado sin combustible, se los estaba llevando las corrientes oceánicas. Era un barco enorme que llevaba carga importante, motores y no sé qué tanto llevaba de aviones y eso. Entonces era importantísimo encontrarlos, importantísimo. Y bueno, había que obedecer. Pero bueno, se tenía la tecnología para localizarlos por radar y todo, y lo encontramos muy mar adentro. Fueron los mecánicos, compusieron el barco, el motor del barco ese, ya se salvaron, ¿no? Regresaron otra vez. Entonces, es igual el consejero, porque el consejero debe de regresar a los que están perdidos en base a la palabra, a que vuelvan a tomar el rumbo correcto, ¿sí? Y también de que decirles, viendo y llevándoles adelante por un tiempo en la consejería, porque toda la consejería se debe de llevar por un determinado tiempo hasta que el consejero sabe que esa persona ya agarró el rumbo correcto y ya tiene su propia brújula bien, ya tiene bien su timón, ya está todo bien, ¿sí? Y aún así a veces hay consejerías de casi toda la vida, no exagero, y habrá casos que yo les voy a decir cuándo se debe de llevar con una consejería de toda la vida. ¿Mm? Entonces es muy similar la, 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 este, la labor del consejero, pero el consejero debe desarrollar, debe prepararse, debe estar muy actualizado en las situaciones de la vida. ¿Por qué? Porque las playas del mar cambian de profundidad. ¿Por qué? Por el movimiento interno abajo del agua de las corrientes marinas y mueven arena a la orilla de la playa o sacan arena. Entonces la profundidad cambia, ¿sí? Y esa profundidad pues nadie la sabe, no se ve más que los que se encargan de eso, que son los ingenieros oceanográficos, que verifican la profundidad y envían avisos. Y un montón de cosas, es interesantísimo. Yo aprendí muchísimo, aprendí a leer mapas con una brujulita y es difícil que yo me pierda, ¿no? Usando esa tecnología antigua, ¿no? Hoy ya tienes el Waze, ya tienes eso, pero el Waze en el mar no sirve para nada. Ahí sí no sirve. Porque lo único que ves es mar, ¿no? Y tienes que cruzar un continente a otro en medio del mar. Es como los aviones, también ellos tienen un sistema de navegación parecido. Y bueno, es muy interesante, pero tiene una extraordinaria similitud a cómo es el consejero. Bien, entonces ustedes se van a preparar en este módulo para saber orientar la vida de las personas, no manejarles la vida. Ustedes nada más van a redirigirles. ¿Sabes qué? Esto no es correcto.
Tienes que volver a donde el Señor te puso para que sigas esta vía, esta ruta, esta trayectoria y vuelvas nuevamente a meterte dentro de lo que el Señor te puso como destino correcto para que llegues a buen término. ¿Me explico con este ejemplo? Esto es la intención en general de este módulo, ¿sí? No es, por eso les decía yo al principio, no es un módulo de consejos psicológicos, no es un módulo de que le estemos dando de bibliazos. Hugo, Cande, ¿por qué se fueron? Pa, 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 y pegarles con la Biblia. No se trata de eso. Dios nos libre de eso. Se trata de que ustedes vuelvan a retomar el rumbo correcto. Ay, ahora sí, creo que ya vamos en el rumbo correcto. Entonces va a funcionar. Bien, ¿vamos bien? Hugo, ¿alguna duda? Cande, ¿todo bien? Brenda, Todo Clau, bien, ¿todo bien? todo Perfecto. bien. Entonces vamos a ver algunas Huguito, te voy a mutear porque se acopla el sonido, ¿sí? Cuando quiera levanta la manita y puedes desconectar tu micro, hay libertad para hacerlo, pero vamos a procurarlo porque se vicia en la grabación del video, ¿ok? Bueno, estos son los puntos importantes que vamos a estar viendo, como les mencioné al principio también. Tal vez no alcancemos todos, ¿sí? Tal vez, pero los que más nos interesan, los que yo sé por mi experiencia, que es situaciones que ustedes van a encontrarse para sí mismos o para otros. Lo demás lo pueden leer, lo pueden ver, inclusive van a encontrar aquí herramientas muy útiles, como una especie de tablas con versículos claves para la vida de las personas y ocupa bastantes páginas. Así, ahí les va a servir el útil de este manual, que lo escribió nuestro pastor principal, el doctor Pardillo, hace mucho tiempo y es muy bueno, se me hace muy práctico. Bien, ahora vamos al avanzar en este contenido. Aquí vamos a ver que ustedes tienen que desarrollar esto, una alta capacidad para escuchar, ahora para escuchar bien que, ahí lo vamos a ver, no les digo porque ya sería en sí la clase, y quiero repasar el índice. Una absoluta dependencia de Dios para una consejería eficaz, van a aprender ustedes a tener esa dependencia, no hay problema, desarrollar el oído espiritual. Información completa para tratar las diferentes áreas que se dan en la vida de una persona. Ahí a lo mejor nos encontramos todos en un determinado momento, ¿sí? Y decir, ay, creo que aquí es donde yo tengo que tratar, que Dios trate conmigo. Qué bueno, de eso se trata. O pueden identificar la de otras. Sí, pero no es irle a decir a la persona, ah, ya sé qué tienes, ya sé qué te pasa. No, 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 no. Ahí vamos a ver que hay una ética de la consejería que manejar bien. ¿Ok? Características personales del consejero. ¿Cuál es el perfil que deben reunir? Aquí está, miren, ética de la consejería. También lo vamos a ver. 3 preguntas básicas. Aquí ya, a partir del 6, ya entramos a la parte muy, muy práctica. Muy práctica. ¿Por qué? Porque aquí ya vamos a entrar en las situaciones ya de las personas que vamos a darles una consejería. A ver, espérenme, déjenme, se pasa esto. Bueno, vamos a ver. Déjenme ver porque está muy inestable aquí. Ahora sí, ahí estamos. Ya directamente a qué debemos de preguntarle a la persona, cómo preguntar. Miren, esto ahí yo voy a hacer otro ejemplo cuando lleguemos a este punto. Ahí me voy a detener un poquito, porque se parece mucho al interrogatorio de la gente que trabaja en el área de la salud. Médicos, psicólogos, trabajadores sociales, etcétera. No la policía, no, esa es otra cosa, sino a ese tipo de disciplinas, ¿sí? En donde hay cosas básicas que se preguntan, no se pregunta cualquier cosa nomás por preguntar. ¿Mm? Hay que saber cómo preguntar para que la persona sepa cómo contestar. Si ustedes no saben preguntar bien, la persona no les va a contestar bien. ¿Mm? Entonces hay que desarrollar el arte de saber preguntar bien. Como se dice acá en Argentina, ¿no? Al hueso hay que saber preguntar, pero hay que saber cómo dar la mordida y qué profundidad. Bien, porque si no, se puede hacer un descontrol ahí.
Para eso aquí hay una lista de trabajo para el aconsejado. Hay tareitas que a la que se le aconseja se le dan, sí. También debemos desarrollar la aptitud de ser consejero para todos. A ver, yo les preguntaría, ¿se le dará consejería a un niño, por ejemplo? ¿Ustedes creen que se le debe dar consejería a un niño? Pues sí la hay, aunque ustedes crean que no, sí la hay. Veremos cómo. A ver, ahí les va una difícil. ¿Se le puede dar consejería a una persona sordomuda, por ejemplo? Ah, pues también la hay. Sí hay manera y hay forma, ¿no? Y así podemos seguir avanzando en los temas, sensibilidad a las necesidades expresadas por los aconsejados también. Ahí hay ciertas necesidades que las personas tienen, pero depende mucho de cada uno de nosotros el detectar las necesidades de esa persona. ¿Por qué? Porque todas las personas que estén bajo nuestra consejería, bajo nuestro consejo, tienen ciertas necesidades específicas. No es lo mismo una persona ancianita, no es lo mismo un joven, no es lo mismo una persona en un matrimonio. Todos tienen diversidad o diferentes perfiles. Bienvenido, Emanuel, qué gusto. Muy, muy bienvenido. Aquí estamos grabando la clase, así es que no hay problema. Al rato la pueden ver desde el principio. ¿Eh? Me da mucho gusto. Qué bueno. Un gusto. Bien. Pueden prender su micrófono cuando ustedes quieran. Hay libertad para encenderlo si tienen alguna pregunta o alguna duda. Más que bienvenidos. Bien. Bueno, em, entonces seguimos avanzando. Ah, también aquí está entrando Miriam. Ahora aquí entre, le damos la bienvenida. Y aquí hay otras más razones por las cuales la gente viene para ser aconsejada. Y es igual, sigo tomando el ejemplo del médico, la persona que viene a una o solicita una consejería es porque algo tiene, ¿sí? Una persona cuando va al médico, no estoy hablando de la cuestión preventiva, que puede haberla también, pero para eso está la vida congregacional. Pero cuando ya la persona tiene una situación X, va a tener necesidad. Bienvenida, Miriam. Por acá estoy viendo que se ha integrado. Eh, Qué bueno, le damos la bienvenida. Le comento que esa clase se está grabando, así es que va a poder ingresar después a la clase aquí en el WhatsApp para verla desde el principio. Bien, la voy a mutear, pero tiene libertad de iniciar, de abrir su micrófono cuando tenga alguna duda o alguna pregunta, ¿ok? Muy bien. Entonces, las personas cuando requieren de una consejería es porque algo tienen, alguna situación. No están porque nada más por curiosidad, sino porque tienen una necesidad, pero hay que discernir qué necesidad tienen. Eso vamos a estudiarlo, estamos revisando el índice en el manual que ya les he enviado, se los comento, Emanuel y Miriam, espero que ya lo tengan, si ya tienen el manual, para que me den el ok, que ya lo tienen, y si no, se los volvemos a enviar, no hay ningún problema. Bien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, Miriam? ¿Sí tiene ya el manual? Sí, perfecto. Emanuel, no sé si alcanzamos a cuando se inscribió, pero creo que sí, porque recién lo envié hoy. Entonces me supongo que sí ya lo tiene. ¿Mm? Bien. Lo pueden imprimir, ok, lo pueden imprimir o lo pueden ver en electrónico. Ahí lo viendo, ahí vamos a ir diciendo, ahora tienen que ver esto, ahora tienen que ver lo otro, etcétera. ¿Ok? Bien, vamos en el número 11 de nuestro índice apenas, la consejería y la oración. Miren, les voy a decir cuál es digamos, en cuanto a orden de responsabilidades, la que tiene el consejero. Porque si bien están dos figuras ministeriales muy importantes, que son el pastor, ese es uno, pero también el otro está el profeta, en la cuestión ministerial. Que el consejero, si bien no se le considera un ministerio como tal,
Pero vamos a ver que el consejero es un híbrido, por decir usar algún término, entre el pastor y el profeta. Porque a lo mejor ni es pastor, pero también a lo mejor no es profeta. Pero echa mano de las dos funciones, ciertas funciones, tanto del pastorado como del profeta. ¿Mm? ¿Por qué? Porque el pastor habla lo que Dios quiere que se hable, ¿sí? Y el profeta es el consejo de Dios que le da al profeta y el profeta tiene que hablarlo. Entonces el consejero tiene esas dos labores tan importantes, tanto externa la palabra para guiar al rumbo correcto al aconsejado, que eso hace el pastor, como recibe la indicación de parte de Dios, como el profeta, de qué le tiene que decir al aconsejado. ¿Se dan cuenta? O sea, echa mano de dos instancias importantes en la vida espiritual. Y entiéndase bien, no es ni pastor, pero usa herramientas que el pastor tiene. Ni tampoco es profeta, pero usa herramientas que el profeta tiene para poderlas llevar al que necesita consejería. Por eso tiene una gran y enorme importancia el consejero en la vida familiar y congregacional, en la familia de Dios, podríamos decirlo así, y en la familia que todos tenemos. Bien. Bueno, y finalmente, a ver, déjeme ver, hay algunas cosas que es importante considerar que hay peligros que evitar en la labor de consejería. Pero bueno, no se preocupen, no es que estemos hablando de algo peligroso, así de en sí lo que es peligro. No, es como el ejemplo que puse al principio. Cuando no damos la indicación correcta de un cierto rumbo correcto que la persona debe llevar, se pueden extraviar ambos, ¿sí? Y que el consejero perdió el rumbo y ya no sabe por dónde andan, ni él ni a la que estaba aconsejando, ¿no? Ay, es que ya no sé qué decirle a esta persona, ya no sé cómo decirle por dónde debe de ir. Bueno, son ciertos peligros que los vamos a advertir cuando estemos en este punto, ¿ok? Estos son los puntos importantes que vamos a ver en este manual, que como les dije, en este módulo tiene mucha utilidad para la vida personal, la vida familiar y para fuera, digamos, fuera de la familia, si están en un ministerio, si están simplemente dando un consejo a quien lo necesite. Así es que vamos a entrar a nuestro primer tema, que es número uno, ¿qué debe desarrollar el consejero? Una alta capacidad para escuchar, ¿sí? Pero yo oigo bien, puede decir, yo necesito una prótesis para escuchar. No, 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 a ver, la escucha que debe tener el consejero es la voz de Dios, la voz de Dios. Hago una pregunta, tal vez algunos de ustedes lo hayan experimentado alguna vez. ¿Quién ha escuchado audiblemente a Dios? Audiblemente. ¿Mm? Que hayan escuchado la voz de Dios. ¿Alguien ha tenido esa experiencia? Claudia, bien. ¿Alguno de ustedes más? ¿Mm? No. Bueno, ¿es posible? Sí, sí es posible. Pero ¿cómo si eso se necesitaría un grado especial de ser alguien especial? No, miren, miren. A ver, pregunto, para que vean de qué nivel estoy hablando. ¿Habrá cuando el Señor se comunicó con él, Abraham, el del Antiguo Testamento, él era idólatra, asirio caldeo, tenía todos los ídolos de sus antepasados, no tenía la llenura del Espíritu Santo, mucho menos la Biblia, no existía, es más, ni tan siquiera existían los hebreos, ni tan siquiera había el pueblo hebreo, todavía faltaban siglos para que naciera el pueblo hebreo. Pero él escuchó la voz de Dios y es interesantísimo, por ahí voy a tocar el punto cuando lleguemos a él, cómo primero se le va manifestando,
Pero lo primero que hizo el Señor es hablarle a Abraham, así como él era, no judío, sin Biblia, idólatra, con todos los pecados que podría haber tenido el padre de la fe. Y el Señor le habló audiblemente. Si lo hizo con Abraham, ¿cómo no lo va a hacer hoy con alguno de nosotros? Pero no es la norma, ¿sí? No es la norma. Generalmente el Señor tiene otra metodología para poder hablarnos. Es diversidad y eso me encanta del Señor, que Él se acomoda en su humildad, ¿no? La enorme humildad del Padre que tenemos, del Señor Jesucristo, del Espíritu Santo, de hablarnos y acomodarnos a nuestro perfil. A ver, por ejemplo, ¿ustedes creen que un sordomudo le pueda dar consejería a otro sordomudo? Sí, pues sí, yo conozco algunos. ¿Y cómo es que le pudo hablar el Señor a un sordomudo para capacitar a ese sordomudo para que le dé consejería a otro sordomudo? Ah, pues aprendió a leer la Biblia, ¿no? Bueno, se la pongo más complicada. ¿Cómo podrá darle consejería a un ciego sordomudo a otro ciego sordomudo? No, pues, a ver, es que necesitamos de los sentidos. No, sí los necesitamos, pero no los necesita el Señor. El Señor necesita el espíritu que nos puso cuando fuimos concebidos. Eso es lo que Él necesita, ¿sí? Y que yo sepa y por verle los ojos acá y todo y saber que están acá, todos tienen espíritu. ¿O hay alguien que aquí no tiene espíritu? No, todos tienen, todos, si no, ay, reprenderíamos eso, ¿verdad? Todos tienen espíritu. Y eso le basta al Señor para poder entenderse con el hombre. El hombre recibe la verdad del Evangelio por el simple hecho de ser un ser espiritual. Así de sencillo, ¿sí? Él no tiene ningún problema, pero él elige a quién y él sabe cómo hablarle a cada quien. Por eso él no tiene problema de hablarle a un sordomudo, a una persona con retraso mental, a un niño, a un ciudadano común y corriente como nosotros. No tiene ningún problema. La cuestión es, tiene que encontrar un oído espiritual apto para que le escuche. Y lo más importante, que le obedezca. ¿Me explico? Entonces, podemos ver nosotros ejemplos en la Biblia muy interesantes de esta situación. Y aquí ustedes están viendo alguno de ellos. Bien, vean aquí el clamor que hizo Job, que es, se supone, y muy probablemente así sea, el primer libro que se escribió de la Biblia. ¿Sí? Este fue el primer libro que se escribió. Antes que el Génesis, porque se lo escribió Moisés, antes que las crónicas, los reyes, porque bueno, cuando Job todavía ni existían las situaciones de que hoy tenemos en el Antiguo Testamento. Y Job, alguien lo escribió, que lo más probable es que haya sido el mismo Job. Bueno, y él escribe esto aquí en el capítulo 31, versículo 35. Dice, ¿quién me diera, quién me oyese? Porque Job acababa de vivir una situación muy difícil, muy difícil. Job fue el laboratorio de experimentación de Dios y el diablo, pero Dios sabía lo que hacía. Dios sabía lo que hacía. Y no iba a tener pérdida Job a pesar de su drama familiar. Porque Job nos describe que el diablo ahí pone a prueba a Job, el diablo, y lo pone a prueba delante de Dios. Y Job era un hombre piadoso, así dice la escritura, que diariamente le hacía ofrendas al Señor. ¿De dónde sabía Job las cosas de Dios? De lo que se fue transmitiendo de los descendientes de Set, el tercer hijo de Adán y Eva, que ellos siguieron la línea de, de haber conocido al Dios verdadero, que se lo dio a conocer a Adán y Eva. ¿Sí? No crean que se trastornó la mente de Adán y Eva cuando salieron del huerto del Edén.
O sea, que hayan enloquecido porque probaron las frutas de las ciencias del bien y del mal. No, 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 no. Ellos siguieron conservando su espíritu y el recuerdo de lo que pasó en el huerto del Edén. Porque uno podría preguntarse, ¿quién escribió el libro del Génesis? Pues bueno, lo escribió Moisés y Josué. Ellos lo escribieron y otro autor. Pero ellos, ¿cómo? ¿Cómo supieron lo que pasó? Porque Adán y Eva le relató todo lo que pasó a Set, y Set se lo fue transmitiendo oralmente a sus propias generación, a su propia descendencia. Se los fueron diciendo, hubo un tiempo en el que estuvimos en el huerto del Edén. Claro que a Set, su papá y su mamá, Adán y Eva, le dijeron, mira, mijito, nosotros estuvimos en un lugar que se llamaba el huerto del Edén. Qué bien! Oye, ¿y cómo era? Era así, asá, y todo lo que está escrito en Génesis. ¿Sí? Y así se lo transmitieron a la tercera generación, los hijos de Seth, que ahí está la genealogía. Si quieren saber quién es, ahí está en las genealogías, tanto en Números como en Mateo y en Lucas, ahí están todas esas, ¿no? Entonces, hay quienes transmitieron este conocimiento. Job tenía el conocimiento del único Dios verdadero. Por cierto que los descendientes de Set fueron los que, siguiendo esta línea de transmisión oral de lo que había pasado desde el principio, se fue generando los antiguos cultos de sacrificios, de adoración al Señor, que fue de donde haya surgido Melquisedec, ¿sí? O el mismo papá de la esposa de Moisés, ¿sí? Que fue Yetro. Yetro era sacerdote del Dios Altísimo, igual que Melquisedec era el sacerdote del Dios Altísimo. ¿Y de dónde venían ellos? Pues de hacerle sacrificios de adoración al único Dios verdadero. Por eso eran sacerdotes, no como lo imaginamos, sino simplemente por transmitir con fidelidad la historia de Dios. Bien, ¿vamos bien hasta acá? ¿Alguna duda o pregunta? ¿Se ha entendido? Bien. Ahora, Job tenía el conocimiento del Dios verdadero y él sabía que este Dios hablaba y oía. Sabía. Porque miren lo que dice, ¿quién me diera, quién me oyese? Porque él sabía que este Dios oía. Dice, he aquí mi confianza o fe es que el omnipotente, o sea, el único Dios verdadero, puede testificar por mí. Él testifica por mí, aunque mi adversario, que era el diablo, me forme proceso. Fíjense qué revelación tan tremenda está teniendo Job de estas palabras tan aparentemente simples. Está clamando, ay, ojalá Dios me oyera. ¿Cuántas veces no lo hemos dicho nosotros? Ay, Dios no me oye, Dios no me hace caso. Se olvidó Dios de mí. No, 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 espérenme, no, eso es ni de niño de kinder, ni de jardín de niños espiritual, por favor, Dios oye. Si oyó a Job, que no tenía nada, ¿cómo no nos va a oír a nosotros? Por supuesto que sí. Dice, mi confianza o mi fe, porque confianza en el antiguo pacto es todavía el embrión de lo que sería la fe y la confirmación de lo que es la fe. ¿Mm? Entonces dice, al omnipotente, y el omnipotente, el que todo lo puede, pues es el único Dios verdadero. Que Él dé testimonio de mí, porque Él me conoce, aunque el diablo me esté teniendo bajo opresión o bajo juicio. ¿Sí? Y eso es que debe de tenerlo nosotros como primer clase que estamos teniendo, que el consejero debe de desarrollar esta misma, digamos, actitud que tuvo Job. ¿Sí? Señor, yo no sé qué aconsejarme a mí mismo. En un momento determinado, Brenda puede decir, Señor, yo no sé, no hay quien me pueda ayudar a resolver esta situación. Tú me puedes decir, porque sé que me oyes. Pues claro que sí, no hay acepción de personas. Cande, Hugo, Clau, Emanuel, Miriam, yo,
Todos podemos decirle lo mismo al Señor. Esto mismo aplicado en nuestra propia persona. Señor, yo sé que tú me escuchas y yo sé que mi confianza está en ti, porque tú puedes dar testimonio de mi ser interior. Y que aunque esté yo bajo opresión, bajo lo que sea, tú puedes hablar por mí. Sensacional, porque ahí el Señor va a hablar porque conoce tu causa, la tuya, la mía, la de todos. No hay secreto que Él no conozca. Así es que, mis amados, no nos sintamos que estamos desamparados, que no hay quien nos oiga, que vivimos en el desierto, solos ahí llorando como Jonás, porque les va a secar la calabacera el Señor como se la secó a Jonás. Va a decir, oye, ¿y quién crees que soy yo? Si me tienes a mí, ¿cómo no crees que te voy a escuchar? Yo sé más que tú de ti mismo, porque eso dice que hace el Espíritu Santo, ¿o no? ¿Verdad? Tenemos mucho ganado, mucho. Bueno, y hay pasajes en el en el Nuevo Testamento para que vean que no estamos muy lejos de esto, y ahí están en esta escritura en Proverbios 21:13. Ay, espérenme que no sé dónde dejé mi Biblia. Acá está, la voy a tomar. Y vamos a leer estos versículos porque son nuestra base de esta materia, ¿ok? Entonces, ¿qué dice Proverbios 21:13? Vamos a darle lectura porque dice así, Proverbios 21:13. Dice, el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Wow, qué advertencia, ¿no? Ahora, ¿a cuál pobre? Al que tenga necesidad. Si nosotros escuchamos a alguien que tiene necesidad y diga, "Ay, yo no vi, yo no oí, aquí me sigo de largo", bueno, corremos un riesgo si estamos como para dar un buen consejo. Bueno, yo creo, yo supongo. A ver, yo le pregunto a Emanuel, Emanuel, ¿usted le da consejos a sus hijos? Claro, cierra su oído a ellos. No, imagínense que un papá le cierre sus oídos a un clamor de sus hijos. Pues, ¿qué va a hacer ese hijo? Pues va a buscar quien sí lo oiga, ¿no? Y a veces ellos se encuentran un oído por ahí que sí los va a escuchar. ¿Mm? Entonces, cuidado, cuidado, es una buena advertencia. ¿Qué es lo que haya hecho el Señor con Job? ¿Cómo no voy a escuchar a Job? ¿Cómo no lo voy a oír? Tengo que oírlo. Y oye, y el Señor oye al mismo tiempo todos los clamores de la humanidad. Hoy está oyendo muchísimos clamores con lo que está pasando. Muchos clamores de muchos hijos de Dios, ¿sí? Y finalmente veamos Juan 12:28. Juan 12:28 dice así, algo también que le encontramos una aplicación para lo que estamos nosotros mencionando. Dice Juan 12:28 al 30. Dice, Padre, está hablando el Señor Jesús con su Padre Celestial, ¿sí? Padre, glorifica tu nombre. Y fíjense, y aquí hay algo que tenemos que tener en consideración. A ver, ¿el Señor Jesucristo fue hecho a imagen y semejanza de nosotros? Sí, porque dice que Él fue hecho a imagen a semejanza de carne y sangre. ¿Me explicó? Tenía que ser así. Luego entonces, si el Señor, el mismísimo Señor Jesucristo está hecho a imagen y semejanza de carne y sangre de nosotros, entonces vean lo que pasó acá, porque esto también puede pasar con nosotros. Dice, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo y dice, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Que aquí el Señor con estas dos expresiones está encerrando todo el Antiguo Testamento y está encerrando todo el Nuevo Pacto. ¿Sí? ¿Cuándo fue glorificado la primera vez? Cuando escuchó a los hombres en el Antiguo Pacto. Y cuando dice, y lo glorificaré otra vez, está encerrando a todos los hombres del nuevo pacto, incluyendo a Jesús, por supuesto, y a todos nosotros, porque todavía no se acaba el libro de los hechos. Ahí estamos todos nosotros. Bien, entonces, wow. Por eso dice, lo glorificaré.
otra vez. Y dice, y la multitud que estaba allí y había oído la voz, fíjense, oyeron la voz de Dios, la multitud que estaba allí, ¿sí? Había mucha gente reunida. Pero ¿qué fue lo que escuchó la gente? No escuchó lo que escuchó Jesús, porque dice, había oído la voz, decía que había sido un trueno, otros decían, un ángel le ha hablado. ¿Mm? Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de ustedes. Ahora es el juicio de este mundo. Me paso al 31. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y si yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y bueno, ahí nos pasaríamos horas hablando de estos versículos, pero bueno, nada más basta decir que la gente común sí oía la voz de Jesús, porque era uno como nosotros, pero no oía la voz del Padre. ¿Por qué? Porque habría que ser igual que el Señor Jesús. ¿Sí? Que eso ocurre en el proceso de la redención. Solamente ocurre en el proceso de la redención. ¿Ok? Hoy, habiendo pasado el proceso de la redención y teniendo el Espíritu Santo en nosotros, sí podemos también seguir glorificando al Padre porque Él nos escucha, como escuchó al Señor Jesús. ¿Bien? ¿Vamos bien? ¿Se va entendiendo lo importante que es esto? Ujú. Entonces esto ya va agarrando cuerpo, ya va agarrando sentido de lo importante. ¿Se dan cuenta que esto no es una cuestión de un formulario de psicología o de buena conducta? Eso no, esto es algo totalmente de comunión y algo espiritual. Sí, Brenda, Bueno, quiero como sube, aportar, puedes subir tu volumen. A ver, no sé si es el mío. Ah, es el mío. Sí, adelante. se Sí, escucha, sí, se escucha bien, sí, no, te escucho, te escuchamos. ahora sí, bueno, Ah, ibas a preguntar algo. Sí. quería como aportar algo que usted me ha recordado con esta clase, que la verdad que yo ni me acordaba de eso, que me hace como entender la importancia de, no, usted dice que la consejería no es igual a algo psicológico, ¿verdad? Algo que se da afuera, digamos, sino que en el Señor nosotros aconsejamos desde el Espíritu, ¿verdad? Y Hay una diferencia. Sí. recordé ahorita que cuando yo estaba muy niña, tenía más o menos como 16, 17 años más o menos, una Ujú, joven se me acercó un día a contarme que su novio la había dejado, curiosamente, y quería regresar con él, pero ella no sabía qué hacer. Y yo, ujú, pero conocía un poquito de la palabra, no mucho tampoco, pero recuerdo que cuando ella me hablaba, ujú, sentí razón que el Señor me dijo, ella quiere hacerle brujería a su novio. Entonces, ujú. yo no sabía qué decir porque igual también era muy joven. Claro. Lo único que me salió fue como, o sea, yo me sorprendí porque yo lo que hice fue como, ven acá, tú le quieres hacer brujería a tu novio. Yo como que ¿Pero lo cómo? escuché Ujú, y me se sorprende porque me dice, Brenda, ¿quién te dijo eso? Y en ese momento dije, eso no está bien, yo no conocía mucho la palabra, pero sabía que eso no estaba bien. sí. Dos veces más, pero entendí que en el tema de cuando uno se acerca a dar un consejo a alguien, pues ya un poquito más ya grande, el discernimiento y eso que usted está diciendo de oír la voz de Dios, más allá de pronto de tener un conocimiento, de que bueno, en el No, caso mental, exacto. Lo que sino que Dios tenga en su corazón te va a hablar, ¿sí? exacto, Que esa capacidad de poder escuchar como te sucedió se llama palabra de ciencia. Tiene su nombre, ¿sí? O sea, el consejero debe tener este don del Espíritu Santo, que es la palabra de ciencia, que es para distinguir o discernir lo que le esté pasando a una persona, tanto en su presente como en su pasado, ¿sí?
Y la palabra de sabiduría es lo que Dios habla de lo que habrá de acontecer en el futuro de la persona. ¿Mm? Ahí vamos a ir viendo las herramientas del consejero, pero bueno, muy bien, por tu observación, Brent, es cierto, esa experiencia tienes que atesorarla y desarrollarla, ¿ok? Bien, bueno, aquí tenemos un objetivo, el consejero deberá tener la convicción de que su labor de consejería consiste en tener una alta capacidad para escuchar. Bueno, sí, definitivamente ya quedamos por qué con estos ejemplos. Ahora, el ser oído es algo que el que quiere el consejo se ha escuchado, porque si va con el deseo de que necesita encontrar una solución, necesita ir. Ahora, si va por un consejo o una orientación psicológica, pues se va con un psicólogo. Si necesita una solución de una cuestión legal, pues se va con un abogado, un médico, lo que sea, ¿no? Bueno, si va por una necesidad espiritual, ¿con quién va a ir? O con un pastor, un profeta o un consejero. Cualquiera de las tres, ¿sí? Entonces, debemos de estar siempre, siempre totalmente seguros. Y por favor, desde ahora se los digo, si alguien necesita, aunque parezca muy insignificante, como la petición de un niño, aparentemente, ¿m? Es porque sí tiene una necesidad, mínima aunque sea, simple tal vez para nosotros, pero también puede ser muy compleja. Y bueno, ahí veremos cómo resolver esas situaciones. Aquí simplemente vamos a hacer una lectura de esto que está aquí. Una demanda vital por parte del aconsejado es el que alguien tenga la capacidad de poderle escuchar. Creo que ha quedado claro. Esta demanda está implícita en la oración que hace Job, que ya mencionamos. ¿Quién me diera? ¿Quién me oyese? Hoy por eso hay consejeros, para que hoy se cumpla. En el tiempo de Job, nomás era él y el Señor. No sé si había otros, pero bueno, que yo sepa, él y el Señor. Pero hoy hay muchos, muchos. Todo pastor, todo que está como consejero, hay muchos. Muchas veces lo mejor que puede hacer el consejero es escuchar, así entre comillas, para que de esta manera pueda entender al aconsejado. Eso lo vamos a ver. ¿Por qué está entre comillas esto? Es necesario tener una alta capacidad para escuchar en la consejería eficaz. Job pedía eso, pero su mayor confianza, como dijimos, radicaba en que Dios lo escuchara verdaderamente y lo comprendiera. Ahora, vamos a ver algunos principios básicos en la consejería que son importantes. Bueno, el primero, el saber escuchar. Por eso está entre comillas. A ver, esto, ¿por qué es importante? Porque es lo más importante para nosotros. El aconsejado, probablemente, y algunos lo hacen, ¿eh? Yo conozco personas muy contadas, pero conozco que les cuesta mucho trabajo hablar, porque son muy tímidos o porque pues, se les hace más fácil escribirlo. No hay problema, no, o sea, no tengan ustedes problema si se topan con alguien que les diga, ¿sabe qué? Yo no puedo explicar, no puedo hablar con claridad, me cuesta trabajo, por X razón. Se lo voy a entregar por escrito. No, pero ustedes sí díganle, está bien, no es lo usual, pero lo acepto. Pero quiero que ahí escribas lo que verdaderamente quieres decirme, ¿sí? Y bueno, porque no lo va a escribir delante de ustedes. O sea, a ver, permítame, ahí escriba y se les pase el papel. No, no. Se los va a traer después. Y es muy importante que ustedes le digan, pero que no interfiera otra persona. Cuando estés escribiendo, hazlo confidencialmente, que nadie lea esto y delante de ti, cuando me traigas ese escrito, lo voy a leer y lo voy a destruir. ¿Ok? Porque ahí entre la ética, que vamos a tocar ese punto, está la confidencialidad. ¿Sí? Es muy importante la confidencialidad. Es decir, nadie más tiene que estar escuchando, salvo casos muy especiales. Ahí los mencionaremos, pero nada más. Entonces, si la persona por escrito se explaya más, no hay inconveniente, no hay reglas escritas sobre tal, excepto que tiene que ser así como les digo.
Ujú. Que nadie haya leído eso, que sea sincera la persona, sin la influencia de alguien, o sea, que no le van a dictar lo que tiene que preguntar. Ujú. Y que una vez que ustedes lean, y lo pueden leer delante de la persona, eso sea quemado, destruido, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Es importante. Bueno, ahora, claro que en el oír, cuando una persona nos habla, pues uno capta muchísima información. También vamos a tocar ese tema. La comunicación no solamente es hablar y oír, también hay una comunicación corporal, ¿sí? Inclusive, hay gente que se dedican a estudiar esto. ¿M? Ustedes pueden ver una persona por medio de ciertos lenguajes corporales, si está diciendo la verdad o si está diciendo la mentira, ¿sí? Una persona que ve hacia la izquierda cuando habla, está diciendo una mentirijilla. Una persona cuando ve hacia arriba a la izquierda, está pensando, está inventando. Ujú. Aunque no necesariamente esté diciendo una mentira, está arreglando las situaciones, ¿sí? Cuando esté viendo hacia arriba, está concentrándose en lo que va a decir. Lo está pensando muy bien. Sus palabras son muy medidas, ¿ok? Cuando una persona ve hacia arriba a la derecha, está siendo muy sincera, pero que a veces a lo mejor no es exactamente la expresión que quería decir. Ay, no quise decir eso, pero ya lo dijo, ¿sí? Cuando una persona ve a la derecha, esa persona está diciendo las cosas tal como son, ¿sí? Cuando ve a la derecha, así, no tiene problema, está diciendo. Cuando ve la persona hacia abajo, hacia cualquier lugar, izquierda, derecha o al centro, esa persona no tiene deseos de abrir su corazón, no tiene deseos, ¿sí? Porque ni puede inventar, ni puede hablar la verdad, ni puede expresarse, simplemente está cerrada. Entonces, en ese tipo de personas, sabes que, mira, no te preocupes, vamos a hablar en otro momento, tranquilízate, solo déjame orar por ti para que tú puedas hablar lo que tienes que hablar en otra ocasión cuando estés tranquila, porque puedes estar muy nerviosa y todo, ¿sí? Y bueno, ahí entonces cuando uno ve en televisión, por ejemplo, hagan ese ejercicio, cuando vean en televisión que está hablando un político, que le preguntan algo, vean para dónde ve, y ustedes se van a dar cuenta, está bien. La mayoría ve hacia arriba a la izquierda y a la izquierda, la mayoría. Vean hacia dónde hacen los ojitos. Y bueno, son habilidades que se van teniendo. En el caso de los médicos, no, porque nosotros nos guiamos por el dolor, nos guiamos por los síntomas, por cosas así. Pero los interrogadores profesionales, psicólogos, la misma abogados, la misma policía, sabe manejar eso muy bien, lo maneja súper bien, ¿sí? Por eso luego lo sorprende a alguien. Pero bueno, le estoy diciendo secretos que hay en la consejería, pero pues de eso se trata aquí este módulo también, ¿m? Que sepan bien. Bueno, ahora fíjense, en el oír hay mucho que poder percibir y analizar para poder orientar. En el Salmo 26, David hace una petición de un examen divino y clama por redención, ¿sí? Está bien. Ahí pueden leer después, se los dejo para que lo lean después en casa, Salmo 26, de cómo clama David al Señor para ser escuchado. ¿Cuál es el objetivo del consejero? El objetivo del consejero es escuchar, es decir, escuchar no solo la voz, sino el espíritu de la persona. Y eso, fíjense, la mayoría de nosotros, cuando escuchamos, nosotros podemos oír un ruido, simplemente. Tal vez ustedes alrededor de donde están escuchan ruidos de la calle, de la casa, de la mascota, de un familiar, qué sé yo, de alguien. O tal vez estén en silencio, pero de que hay ruido, hay ruido. ¿Bien? De que hay ruido, hay ruido. Ahora, pero eso es ruido, pero oír es otra cosa, porque en el oír ya procesamos el ruido, ¿sí? El ruido cuando se procesa adquiere sentido y discernimos o distinguimos o comprendemos, dependiendo.
podemos escuchar y decir, ah, ya escucho, ese ruido es un auto nuevo, ¿no? ¡Fum! Pasó así, un auto que sí pasó hermoso, se oye el motor, pero si pasa un auto que se está rompiendo, chaca, 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 no, ese auto está bien mal, ¿no? Procesamos el ruido y pudimos distinguir de dónde proviene un montón de cosas. Muchas cosas. El experto dirá, ah, sí, se trata de un auto de tal año y ese ruido solamente lo tiene ese modelo de auto de tal año. Un experto va a distinguirlo. ¿Me explicó? El consejero experto sabe diferenciar y distinguir y discernir porque ha procesado las palabras del aconsejado. ¿Sí? Con la habilidad que se adquiere al ir escuchando a las personas, uno ya sabe, esta persona tiene este problema, está angustiado, está nerviosa, tiene miedo, tiene bronca, está muy enojado, o tiene ira contenida, tiene amargura, o realmente está abriendo su corazón. ¿Me explicó? Eso es algo muy importante en el consejero, que no solamente entiende las palabras que le está diciendo el aconsejado, sino que también está pudiendo entender lo que está hablando su espíritu, su alma, uh-huh, a través de la manera como lo dice, como está clamando. Así como, a ver, Job, ¿qué tenía Job cuando clamó al Señor en el versículo que hablamos? A ver, se le habían muerto los hijos, se le había perdido todas sus cosas, todas las cosas que tenía. Tenía una sarna maligna, que posiblemente era un cáncer de piel, posiblemente. Mal estaba. Y luego aparte la esposa le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Oigan, su propia esposa. O sea, uno piensa, pobre Job, no podía haber alguien más mal en la tierra. Y es cierto, lo había perdido todo. Pero el Señor pudo escuchar el clamor de su espíritu a pesar de la enfermedad física y a pesar de los sentimientos del alma de Job. ¿Qué pudo escuchar el Señor? El espíritu de Job. Y lo confirmó el Señor cuando ese versículo que dice, ojalá el omnipotente testifique por mí. Y claro que podía testificar. ¿Se dan cuenta? Entonces el consejero escucha esas tres cosas del aconsejado. Oye el ruido del dolor, el llanto tal vez, el gritos de enojo tal vez, ese es ruido. Pero después procesamos ese ruido y lo llevamos a nuestro espíritu. Y decir, esta persona está muy enojada y si hay palabras de ciencia, porque le pasó esto, esto y esto. El Espíritu Santo nos lo dice. Entonces ahí ya procesamos el ruido. ¿Me explicó? ¿Sí? Ahora se dan cuenta ustedes de que deben ir desarrollando el oído espiritual por medio de la obra del Espíritu Santo en ustedes. ¿Bien? ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Todo bien? Bien. Si tienen dudas, pregúntenme y yo se las voy contestando. Pero ahí vamos bien. Dice también acá que esto dice, tener como propósito la disciplina en su vida de formar una alta sensibilidad para escuchar a otros de todo lo que tenga que decir. Pero bueno, ya son cosas que vamos a ir viendo sobre la marcha, cosas que vamos a ir entendiendo muy bien. Seguimos avanzando. Vamos a ver qué horario tenemos. Bien, tenemos todavía unos minutos. Podemos avanzar un poco más. El aconsejado deberá tener la seguridad de que en realidad está siendo escuchado. ¿Sí? Escuchar, así, pero subrayados, escuchar significa ponerle atención a algo. Es diferente a oír. No estoy hablando de ruido aquí, estoy hablando ya de ir avanzar mucho más. Y me refiero a lo espiritual. Porque podemos oír una voz, pero escuchar en el espíritu y es oír la voz del espíritu de la persona. Porque oír, podemos oír a alguien que está hablando afuera y entendemos las palabras, no tenemos dificultad si habla en nuestro idioma, pero no captamos más nada más que lo que la persona dice y ya.
se perdió. Hoy, ¿cuántas personas hoy oímos en el día? Muchísimas. Pero ¿cuántas de esas se quedó en nuestro corazón? Solamente tal vez alguna importante por ahí. Una o dos cosas, tal vez. ¿Me explico? ¿Cuál es la diferencia? Y cuando escuchamos al Espíritu, eso es lo más fuerte, digamos, que podemos escuchar de otra persona. Cuando habla el Espíritu de una persona. ¿Mm? Ahora, oír es una capacidad natural. Bueno, escuchar a diferencia de oír. ¿Mm? Entonces, el consejero, ¿qué es lo que debemos de hacer? Y podemos ir concluyendo. Escuchar el espíritu del aconsejado. ¿Ok? Así, que se les quede bien grabado. ¿Qué vamos a escuchar? El espíritu de nuestro aconsejado. No solamente el ruido que haga porque está llorando. No solamente oír el clamor de su alma lastimada, sino que vamos a escuchar la voz de su espíritu. 3 procesos deben tener el consejero. El consejero tiene estos 3 procesos, ¿ok? Y siempre es al mismo tiempo. ¿Mm? Es una labor conjunta y habilidad que desarrolla el consejero. Oye el ruido, el ruido, oye el clamor del alma y escucha el espíritu. Al mismo tiempo. Bien, al mismo tiempo. Y así van a ser muy buenos consejeros. Bien. La mayor necesidad en la vida de muchas personas es encontrar a alguien con oídos y corazón abierto en quien poder desahogar sus sentimientos. Sí, que muchas veces van a llorar, por eso van a tener siempre ahí descartables para darle a las personas. Sí, que hay que escuchar dramas terribles. Ustedes, si les contáramos los dramas que hemos escuchado en nuestra experiencia, bueno, algunos así como que, wow, pero esa es la labor del consejero. Eso es la labor, porque pues somos el oído espiritual del Señor. ¿Y a quién van a recurrir? Más que a nosotros, ¿verdad? Muchas necesidades del aconsejado se resuelven solo por el hecho de oírlos. La gente muchas veces descarga todos sus problemas al hablar y al saber que alguien lo está escuchando. Hay mucha sanidad con el solo hecho de oírlos atentamente. Es saludable el escuchar, pero el escuchar a la manera como la persona realmente necesita que sea escuchada, ¿sí? Ahí hay ciertas cosas que les voy a recomendar que hagan cuando tengan a sus aconsejados, ¿sí? Cosas muy importantes, muy claves para lograr eso. Las personas deben estar seguras de que Dios los escucha y de que no hay estorbos. ¿Y saben a quién tienen enfrente? No tienen a la persona de Dios, los tienen a ustedes. Pero las personas van, si están parados en la fe, van a considerar que le están hablando al Señor a través de ustedes. Y no vamos a decepcionarlas. Vamos a darle la seguridad de que verdaderamente el Señor se da cuenta que esto también nos acerca muchísimo a un ejercicio sacerdotal. Porque si ustedes revisamos lo que significa el sacerdocio, es precisamente ser un puente entre Dios y los hombres, ¿sí? De ir bidireccional, de Dios a los hombres y de los hombres a Dios. Sea lo que se haga, la oración, la adoración, etcétera, etcétera, etcétera. Es una cuestión que en ese papel estamos. Somos ese puente, como un teléfono, ¿sí? Por donde se escucha la voz del que habla y se escucha la de los ambos que hablan. Y el teléfono somos nosotros. ¿Ok? Primera de Pedro 3:7 dice, para que sus oraciones no tengan estorbo. O sea que quiere decir que las oraciones pueden ser estorbadas, sí, sí pueden ser estorbadas. Hay veces que Dios no oye porque aún se tienen algunos estorbos en las vidas de las personas, pero esto no debe ser necesariamente al consejero, sino que generalmente se aplica al aconsejado. ¿Por qué Dios no me oye? Bueno, vamos a saberlo por qué. Y ahí es cuando empezamos a preguntar, hasta que descubrimos, bueno, Dios no te oye porque esto, tal y tal y tal cosa.
estás incurriendo en esta ofensa hacia Dios. No me había dado cuenta. Pues sí, yo te lo estoy diciendo. Por eso tus oraciones no han sido contestadas. Porque Dios no oye a los pecadores más que cuando se arrepienten. A nosotros nos tiene para escuchar a los pecadores en proceso de arrepentimiento. ¿Ok? Ahí hay un trecho, un tramo que recorrer. Se lo repito, el Señor no escucha las palabras de los pecadores, ¿sí? A menos que se arrepientan. El que escucha las palabras de los pecadores en proceso de arrepentimiento somos los consejeros. Eso sí, eso es nuestra labor, ¿ok? Entonces no nos sorprenda, no nos admire de que se van a abrir su corazón y que nos van a decir cosas que, uy, pero ¿cómo me está diciendo esto? Sí, tenemos que escucharlo. Y cuando ya vamos, lo acompañamos en el proceso, en el consejo de llevarlo al arrepentimiento, juntamente con nosotros, el Señor va a escuchar. Claro que sí, nos va a escuchar a nosotros porque para eso estamos, pero también la persona sabe que su oración ya fue escuchada por el Señor a través de nosotros y lo estamos guiando al arrepentimiento. ¿Se dan cuenta de este trabajo tan interesante, esta labor tan fascinante de que conectemos una dimensión espiritual, que es la de Dios, con esta dimensión? Es importantísima. Ujú. No hay otra manera de conectar estas dimensiones. No hay otra forma. Por eso es una gran responsabilidad. Dice, en la labor de consejería, es necesario detectar estos estorbos después de escuchar atentamente para poder guiarles u orientarles a que ellos también puedan verlo. Bien, ya lo habíamos mencionado. Seguimos avanzando, ya vamos casi terminando. Dice, en la capacidad de escuchar se incluye la necesidad de saber, fíjense, este es interesante, controlar gestos y expresiones de asombro, ¿ok? Tal vez alguna ocasión les toque, porque a veces uno escucha situaciones muy difíciles. Bueno, ha ocurrido. Vengo a que me dé un consejo. Ah, sí, ¿por qué? Porque estaba yo a punto de suicidarme, pero vengo a que me aconseje. Y uno, no, pero ¿cómo? No, pero, auxilio, policía, la Cruz Roja, no sé qué sí. O uno a veces escucha, iba en camino de quitarle la vida a alguien, pero sé que Dios me tiene que, tampoco, ¿cómo no me vaya a tocar a mí, etcétera? No, hay cosas bien, bien, o acabo de hacer esto, pero ¿cómo acaba de hacer esto? Sí, lo acabo de hacer. Ay, no, pero, no, 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 no. Una de las cosas fundamentales que inclusive la escritura nos marca es tener dominio propio, y aplica para el consejero, ¿sí? El consejero debe desarrollar esto, dominio propio. ¿Por qué? Porque si nos sale lo muy humano, ajá, pues entonces ya bloqueamos el canal de comunicación con el aconsejado, ¿sí? Pues creo que mi consejero se espantó por lo que le dije. O no, qué cara hizo de repulsión, de que no, 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 ya no voy, me da vergüenza, ya no voy a ir con él. Porque le conté lo que le conté y vi que le dio asco, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pues tenemos que ser, si bien no inexpresivos, tampoco vamos a hacer un muro, ¿verdad? Una estatua, porque entonces se van a los ídolos. Por eso, mucha gente se va a los ídolos, porque los ídolos no se conmueven con nada, no se expresan, ¿sí? Y a un ídolo, pues es fácil, ¿verdad? Decir una escultura de madera o de piedra, decirle todo, y el ídolo va a estar como lo que es, una escultura. Pero pues eso no sirve de nada, no sirve de nada. Bueno, no vamos a hacer lo mismo, sino que ya veremos cómo es algo natural, es algo bien, bueno, está bien, prosiga, y ya me está usted, ya me está usted diciendo lo que necesita, etcétera, etcétera. Bien. Bueno, entonces, el dominio propio es importante que lo desarrollemos también. ¿Ok?
Bien. La capacidad de escuchar, entonces, controlar expresiones de asombro mientras el aconsejado nos esté expresando sus confesiones, dudas y aún graves pecados, pero sin que ello tampoco le haga mostrar desinterés. Los extremos serían espantarse por lo confesado al mostrar rígida indiferencia. Es necesario un equilibrio en la consejería. ¿Ok? Muy bien. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, buenísimo. Muy bien. Pues vamos a dejar hasta acá.